Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee en esta preciosa noche. Estamos ya al lunes 24 de septiembre. Regresamos de la ciudad capital de México, un evento tremendo, precioso, extraordinario. Ayer domingo y bueno, el sábado también estuvimos en Zumpango, allá por el Estado de México. La información que tenemos a todos los que nos están viendo a través de Centroamérica, Sudamérica, cualquier lugar del mundo, como les he dicho muchas veces, tenemos que seguir orando por la bendita y preciosa nación de Israel. Y bueno, por todo lo que está pasando en el Medio Oriente. Y como prediqué hace muchos años en Santiago, Chile, y lo sigo sosteniendo y creyendo, sé que Israel es el reloj profético de Dios. Cuando vemos lo que está pasando en el Medio Oriente, estamos completamente confirmados de que ya Cristo viene pronto. Pues el sábado, la nación de Irán, que es el enemigo más grande de Israel y de los Estados Unidos, la antigua Persia, en una parada o un desfile militar que llevaron a cabo, mataron a 25 soldados. Y bueno, el ejército revolucionario está súper enojado y han amenazado a los Estados Unidos echándole la culpa. Ahora se piensa que fueron fuerzas internas, porque ya tiene varios meses, de hecho unos 2-3 años, que el gobierno tirano, déspota, islámico, represor de Irán ya tiene a la gente cansada. Recuerde que el que manda en Irán es un anciano llamado el Ayatollah Ali Khamenei, y este hombre realmente lo que él diga la gente tiene que hacer. La mujer es tratada como plato de segunda mesa. Es una cosa tremenda cómo reprimen a los millones en este país. En los últimos días la gente se ha levantado protestando en contra de esta nación. Ahora, Irán tiene años amenazando. Desde la gran revolución allá en el año 1979, cuando derrotaron al Shah de Irán, se levantó este gobierno diabólico. Acuérdate que son chiitas. Los islámicos están divididos en dos grupos. Los chiitas y el otro grupo también, que son la mayoría. Estamos hablando, hermano, de algo fuerte. Los chiitas son los más peligrosos, los más extremistas, y ellos están amenazando ahora a los Estados Unidos, diciendo que los gringos, los americanos, son los culpables detrás de ese masacre de 25 soldados en este desfile militar que llevaron a cabo hace 48 horas atrás. Ahora, esto que estamos viendo no es la primera vez. Irán constantemente está amenazando. Los suní, que son la mayoría de islámicos en el mundo, son un poco más moderados, pero son iguales. La ideología de ellos es igual: venir en contra de Israel, acabar con la nación del pueblo judío y con los Estados Unidos. Ellos, los de Irán, miran a los Estados Unidos como la gran Satanás, y a Israel la miran como la pequeña Satanás. Es un odio tremendo. Vámonos siempre con la información, y te voy a ofrecer una perspectiva profética. Sabemos que estamos en la recta final y bastante cerca del retorno maravilloso de Jesucristo. Recuerde que Irán está en la Biblia como la antigua Persia, igual que Egipto, Siria, la antigua Siria. Irán es protegido por Rusia. Rusia lo único que desea es ser el más poderoso del mundo. Quiere y pretende y anhela volver a tener ese poderío, ese reconocimiento que tuvo durante el tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubieron dos potencias en el mundo, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Ya en el 89 del siglo pasado cayó el muro de Berlín, en el tiempo de Ronald Reagan, de Mikhail Gorbachev, que fue el último premier de la Unión Soviética, y literalmente quedó solamente una potencia, que fue y sigue siendo los Estados Unidos. Ahora la potencia más grande parece que en los próximos 2-3 años ya no será los Estados Unidos. Pudiera ser la China comunista, que tiene la población más grande en el mundo entero, con casi 1/5 parte de la población de la Tierra. 1.4 billones de seres humanos. Los chinos están al lado siempre de Rusia. Rusia protege a Irán. Irán está usando a Siria como si fuese un trampolín. Escucha, esto es interesante, porque lo único que desea y anhela Irán es tener historia o hacer historia en destruir la nación de Israel. Lo que Irán no acaba de comprender es
que no pueden acabar con Israel, porque Israel es el pueblo escogido de Dios. Y ahora este año que se celebra 70 años de su renacimiento, que fue en el 48, Israel siempre tendrá la protección de Jehová de los ejércitos. Solamente van a padecer y van a sufrir inmensamente en un momento en la historia de la profecía. Al final, prácticamente ya en los últimos días de la gran tribulación, cuando llegue este momento de la angustia de Jacob. De hecho, todo este periodo de los 7 años o las 70 semanas de Daniel es más bien referido como el tiempo de la angustia de Jacob. ¿Por qué? Porque Dios en este periodo realmente el enfoque profético es tratar con la pequeña nación de Israel. Mucha gente no acepta a Israel como el pueblo escogido. Sigue siendo, ha sido y seguirá siendo el pueblo escogido de Dios. Entonces Irán, ellos constantemente están atacando. Ahora ellos tienen problemas internos, económicos, problemas entre su propia gente que están tratando de tumbar este régimen déspota y totalitario y tirano que tiene tantos años oprimiendo al pueblo. Entonces ahora mismo con esta masacre que hubo el sábado, 48 horas atrás, ellos tienen que dejarle saber al pueblo que alguien tiene que tener la culpa, y le están echando la culpa a los Estados Unidos. Estados Unidos, dicen ellos, van a recibir venganza. O sea, ellos se van a vengar de esta masacre. Y ahora, hoy, hace una hora atrás, está circulando en todas las noticias del mundo, Irán dice y jura vengar la masacre que hubo en este desfile militar. Obviamente, ellos cacarean o siempre están hablando, diciendo, amenazando, y ya no llegan a nada realmente. Y cualquier cosa que hagan va a ser muy malo para ellos. El gobierno de Donald Trump le ha impuesto sanciones y terminó con el tratado que hizo Obama hace unos años atrás. Y esto es lo peor. Por eso es que la economía de Irán se está cayendo, y muchos están pensando, los analistas políticos, que posiblemente esto sirva y ayude para que de una vez se termine o se deshaga este régimen islámico. Ojalá que así sea, pero sabemos que al final del día, con esta perspectiva profética, sabemos que lo que está pasando tiene que pasar. Siria, Líbano, Egipto, Jordania con el rey Abdullah. Tenemos estos grupos terroristas que están, por ejemplo, en la parte sur del Líbano, la parte norte de Israel, el grupo de Hezbollah, manejado por Hassan Nasrallah. Y luego tenemos el grupo de Hamas, que son los palestinos terroristas que toman y han controlado por unos casi 10 años la franja de Gaza o la ciudad de Gaza. Estamos hablando de una situación bastante seria. Cuando hablamos logísticamente de diferentes puntos de donde se encuentran estos grupos, imagínese usted, aquí está Israel. Este es Israel, rodeado de puros enemigos. Tenemos en el norte al Líbano, a un lado Siria, Jordania, Egipto. Detrás de Jordania se encuentran los países de Irak y de Irán. Algo serio, algo increíble. Entonces todo esto juega un papel importante. Pero sin embargo, estos otros países que odian a Israel no pueden hacer nada. Israel es la nación más bendecida en el Medio Oriente, la única nación democrática, y tiene la protección de Dios Todopoderoso. Además de Dios, que es primero y antes que nada, Israel tiene, en mi apreciación, el ejército más poderoso del Medio Oriente y posiblemente del mundo. Los militares dicen que es el 4º ejército más capaz y más suficiente y más poderoso del planeta Tierra, después de Estados Unidos, la China y Rusia. O sea que ellos son más fuertes que Inglaterra, que Francia, que Alemania y muchos otros ejércitos. O sea, piénselo bien, Estados Unidos, China, Rusia e Israel. En mi apreciación, Israel le gana el Israeli Defense Force, porque tienen no solamente una capacidad tremenda, tienen 70 años en práctica, por lo menos la Fuerza Aérea y el Ejército constantemente están en batalla, protegiendo las fronteras, más de 1 millón de soldados. Israel tiene hoy más de 8 millones de judíos. Cuando entraron los judíos, empezaron a entrar en el año 1948. Desde antes que se llevó a cabo la resolución, el 29 de noviembre del año 1947,
pero ya empezaron a llegar, habían cerca de 500 a 600 mil judíos. Hoy, más de 8 millones de judíos que vinieron y siguen llegando de todo el mundo haciendo alía. Es increíble esto. Alía es cuando viene el judío de Italia, de Rusia, de Alemania, de Francia, de España, de cualquier lugar de Argentina, y viene y regresa a la tierra de sus antepasados. Así como hemos tenido también nosotros ganas de hacer hace mucho tiempo atrás. Todo esto, hermano mío, es profético también. Alía, regreso, su pueblo, las profecías de la Biblia. Israel regresó a su pueblo. ¿Y qué dijo Jesús? Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca el Señor. Te digo que cada vez que hay un incidente como el que tomó lugar hace 2 días, 48 horas atrás, donde en Irán, en un desfile militar, 4 sujetos con armas masacraron a 25 militantes, hermano, ahora la situación está tremenda. Y ellos, los de Irán, están acusando a Estados Unidos y han dicho hoy: juramos que vamos a tomar venganza contra los Estados Unidos. No sé cómo le van a hacer. Estados Unidos en un momento los aplasta. Lo que estarán haciendo es provocando o buscando una excusa, o más bien dándole una excusa al presidente Trump, que no se va a quedar atrás, para terminar de una vez con Irán. Pero nada de esto que le estoy diciendo. Lo más importante es la venida del Señor. Está encima, ya está encima. Vea todo lo que está pasando. Por favor, cuando usted vea la noticia, lea el periódico, cuando vea los informes en la televisión, siempre procure buscar Israel, Israel, Israel. Porque todo lo que está sucediendo en el mundo termina con Israel. Y es cierto, una información de Rusia, Israel. China, Israel. Europa, Israel. Cualquier cosa religiosa, Israel. Todo está con Israel. Y yo le digo una cosa, nunca hemos sentido tan más cerca que está la venida del Señor. No solamente lo de Israel, lo de Irán, sino vea usted la situación del mundo en la apostasía, los engaños, los huracanes, los terremotos, los fuegos, los cambios climatológicos. Vea todo lo que está pasando en el mundo entero, lo que está tomando lugar. La Biblia dice, Marcos 13, Lucas 21, Mateo 24, fue el último sermón de mi Señor Jesucristo y fue maravilloso. Y los discípulos le preguntaron sobre el Monte de los Olivos que qué señales habrá de su venida. Le preguntaron en los evangelios y Él les habló de estas señales. Las señales que estamos viendo son contundentes, concretas, son claras, son inequívocas, no hay error. Mírelas, contémplalas, vea lo que está pasando. Y aún en la iglesia cristiana hay una invasión de tantas doctrinas diabólicas, tantas herejías. Viera que la iglesia de Jesucristo hoy no es la misma que yo conocí hace 46 años atrás. Y es triste decirlo, pero una gran mayoría, tal vez 70-80%, en un descuido más, de los que hoy se llaman cristianos, no viven la vida como deberían de vivirla, conforme los preceptos, principios y valores y fundamentos doctrinales de la Escritura, de la bendita palabra del Señor. Por eso hoy es que yo entiendo un poco mejor, como no lo entendía al principio de mi conversión, cuando la Escritura dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los otros días traje una palabra con respecto al tema de la salvación, si se pierde o no se pierde. La salvación, en el momento que lo recibes, la recibes completa, total, rotunda. No la pierdes, pero si no la cuidas, si no la cultivas, si no la peleas, la pierdes, la puedes perder. Tenemos millones que están viviendo bajo esta hipergracia y pisoteando la gracia y abusando de la gracia. Y no se dan cuenta lo que dice Hebreos 2:3. ¿Y cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan y tan grande? Pueblo de Dios, escúcheme. Hoy en día, como nunca, estamos viendo mucha gente, aún dentro de la iglesia, que están descarriados y desbalagados. Enfoquémonos en el Señor y pongamos de nuevo nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Más cerca que nunca se encuentra nuestra redención. Y hoy hay que buscar a Jehová mientras puede ser hallado, en tanto que está cercano. Usted que me está mirando ahora mismo en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador,
Paraguay, Uruguay, Argentina, Francia, el norte de África, Turquía, Australia, Japón o en cualquier lugar del mundo. Es hora de buscar a Dios. Lo que está pasando en el Medio Oriente, en Europa, en las Naciones Unidas, decisiones políticas, religiosas, económicas que afectan y estremecen al mundo, nos grita todo a la misma vez: Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Aquí el hermano Gary Lee en esta noche con una pequeña reflexión. Por favor, busquemos a Dios de corazón. No te olvides, no te enfríes. Aviva el don que está en tu corazón. Caliéntate en el Señor. Dobla rodillas. Clama a mí, dijo Jeremías. Dijo Dios a través de él. Y yo te responderé. Busquemos a Dios de todo corazón. Ayunémonos. Consagrémonos. Satanás se ha levantado para dividir a su pueblo, para destruir a los cristianos que andan entre azul y buenas tardes. De una vez se los lleva. Afírmate. Sé fiel hasta la muerte. Y el Señor te dará la corona de la vida. Porque el que perseverare hasta el final, este y solamente este será salvo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte esta palabra con alguien. Shalom.